oficio el de peón rural. Y es un privilegio tenerlo a él para esta mirada que siempre nos sabe dar, una mirada desde lo internacional, de lo que impacta esta desaparición física. Pero antes que nada, darte un abrazo gigante. Te abrazamos fuerte, te abrazamos grande. Y gracias por estar. Y porque además te extrañamos. Claro. Sí, hacía tiempo les tenía pendiente una visita. Pues, invítenme también, ¿no? No esperen que yo reaccione, pero hoy les pido paciencia porque me bajé un avión a las 3 de la mañana. Ay, estoy medio sin dormir y además con esto de la emoción, ¿no? Me tocó en una comunicación que hicimos desde donde ella estaba en República Dominicana y la verdad que me costó hacerlo. Y espero que ahora no me pase, no porque le tenga miedo a las emociones y menos a demostrarla, pero creo que hay que levantar un poquito el ánimo y pensar que la tristeza se transforme en esperanza y me parece que es muy importante esto que estamos viendo, ¿no? Cómo la gente reacciona, sobre todo los jóvenes, pensando en el futuro y no tanto en recuerdos. Pero sí, hacía tiempo que estaba por volver y me parece inmejorable la oportunidad, por eso vine cansado. Ahora tengo que ir al aeropuerto, están las visitas, pero me parecía que era un lindo momento para reencontrarnos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y el peso a nivel internacional, porque nosotros lo podemos dimensionar, pero desde acá vos lo has vivido. Sí, yo creo que el tiempo nos va a ayudar a dar esa magnitud, porque es muy difícil. Si no lo ves y si no intentás seguir en un sentido más amplio lo que pasa en el mundo, te cuesta mucho dimensionar, sobre todo porque Pepe, y eso es algo natural, siempre lo leíamos en clave nacional, ¿no? Era muy presente, tenía esa característica además de siempre decir algo que llamaba la atención, armaba lío, o sea, tenía una capacidad de influir en la agenda y por lo tanto consumíamos mucho Mujica nacional y nos costaba mucho percibir la dimensión internacional, que yo estoy convencido que es la más importante porque es la más escasa, no porque la otra no importe, porque es clarísimo que nos importa mucho el desarrollo democrático, las responsabilidades que él tuvo a nivel nacional, pero es tan difícil conseguir a alguien que nos haga, digamos, diferentes en el mundo, que genere que Uruguay exista, un país tan chiquito que le cuesta tanto por su tamaño ser referente a nivel internacional. Cuando te toca una persona que logra eso, es absolutamente extraordinario. Yo diría que ha pasado con muy pocas figuras en la historia de Uruguay. Y acabamos de perder a una, en un momento además, creo que lo decía Dios, me parece, que hay muy pocos liderazgos, ¿no? Que uno valore, porque una cosa es escuchar a una persona que impacta mundialmente y otra cosa que sea un líder. No sé, Trump es una persona muy influyente en el mundo, pero no parece ser que un líder que vaya a ser recordado en un sentido positivo. Entonces, miren qué rápido se fueron dos muy importantes, los dos del Río de la Plata, ¿no? El Papa Francisco, que sin duda era un referente. Hasta el día de hoy estamos hablando de su legado, de si se va a continuar, de qué pasó, quién es esta figura de León en cuanto a la continuidad o no. Y yo diría que Pepe tenía esa estatura de ser alguien, lo decía recién el chileno, ¿no? Que era no solo escuchado, sino reconocido. Me pasaban cosas increíbles en los viajes, porque uno espera que lo reconozcan a una figura como Pepe cuando estás entrando al lugar donde está anunciado. Es obvio, la gente va a verlo. Pero que vos estés en el auto y porque lo vea la gente en la calle desde la ventanilla y lo reconozca, a mí no me había pasado con ninguna figura una cosa así, en otro país. O sea, ya no era un problema de la gente que estaba interesada en temas internacionales o que lo conocía por otra razón y iba a un evento. No, era la calle, el aeropuerto. Era como un famoso en otro ámbito, claro. Sí, no tengas dudas que estábamos frente a alguien con una capacidad de conectar con lo popular y con la gente, y con un reconocimiento. El interés no venía por la figura como presidente o eventualmente por el cargo que tuviera, era por él, persona, y lo que decía y en los jóvenes. Esto es impresionante, sobre todo porque la política está pasando por un mal momento, y en particular en su vínculo con los jóvenes, con lo que significa resignificarla para darle sentido. Esto Gurice, que decía que su sentido es ahora estar militando. Bueno,
Eso cuesta mucho y Pepe tenía una magia para eso. Ahora vengo de otro canal y yo les decía que a mí siempre me impresionó cómo Lula le pedía a Pepe que lo ayudara con los jóvenes. En Brasil, Pepe nunca habló portugués ni portuñol. Yo no sé cómo lo entendían. Estoy hablando de actividades donde habían 60, 70 mil personas, ¿no? Y lo que más me impresionó siempre es esa capacidad de movilizar jóvenes. Y no era solo en Uruguay, que podía ser natural, era en otros lados, y los líderes de esos países decían, nosotros no logramos esto, y vos lo estás logrando. Pero Brasil está acá al lado, son nuestros vecinos, somos nosotros, Brasil, ¿no? Pero yo veía en la película de Pablo Trovo, gurises de China maravillados con ese discurso de aprovechar la vida, de cuidar el planeta, de evitar el consumismo. Entonces, esas ideas, más que esas ideas, esa movilización a participar, a hacer algo por tu mundo, me sorprendió a mí, por ejemplo, cuando vi esa película, porque a nosotros nos pasó eso de estar muy metidos en lo nacional y no ver eso tan fuerte que estaba pasando en el otro lugar al mismo tiempo. Claro, lo que pasa es que yo creo que Pepe tuvo la capacidad de empezar a hablar de asuntos mundiales y humanos. O sea, trascendió ampliamente la agenda tradicional de un presidente y se fue transformando. Yo creo que hay muchos Pepes, ¿no? Esto es otro problema. Ustedes están trabajando hace días en esto, yo me perdí un poco la cobertura nacional, pero uno tiene que elegir de qué Pepe habla, porque es una persona que tuvo muchas vidas y es una persona que tocó muchas dimensiones. Entonces, estás hablando del Pepe herrerista que arrancó como secretario y que era un militante blanco. Es el Pepe guerrillero, es el Pepe preso como rehén, no cualquier preso. Es el Pepe, digamos, que empieza en la política como diputado, en moto. Es luego el ministro de Agricultura, es el presidente. Después de presidente es el líder que empieza a recorrer el mundo y a ser referente. Es el Pepe leyenda que va a empezar ahora. O sea, ¿de qué Pepe estamos hablando? Y después lo cruzás con dimensiones, porque él te hablaba, obviamente, de política, pero también te hablaba de lo humano y se metía muy a fondo, porque tenía un perfil de que le importaba mucho la filosofía, sobre todo la antropología, ¿no? Tenía un foco muy puesto en eso, dos grandes amigos, ¿no? que lo acompañaron. Vidal y Renzo Pi. Entonces, y finalmente su dimensión internacional. Entonces, ¿cómo haces para hablar de una persona y que además cambiaba, y no tenía problema en decir, me arrepiento de esto y por lo tanto... Sin miedo a la marcha atrás. Tenía una marcha atrás, te digo, de goma, porque no le hacía ruido, ¿no? Él mismo lo transmitía de una manera que sonaba natural, muy difícil también en los políticos, ¿no? Decir, me equivoqué. Entonces, yo creo que esa parte, y agreguen la forma de vivir. Ahí viene un poco la cuestión más filosófica, que era su concepción primero el valor a la vida, ¿no? Era absolutamente claro que él decía que era un milagro, ¿no? No siendo religioso, ¿no? Es un milagro, dice, porque de miles de millones de opciones te toca a vos, bueno, usala, aprovechala. Yo creo que ese mensaje y la facilidad con la que tenía para hablar de sentimientos, otro problema de los políticos, ¿no? Que viven hablando de razones y no de sentimientos, y la gente primero siente y después piensa. Entonces, yo creo que eso generaba, cuando vos escuchabas a un líder político que te hablaba de amor, que les cuesta esa palabra como si fuera, no sé, que tenés que sacársela con un tirabuzón para que la digan. Y él le hablaba a los jóvenes diciéndole, miren, a la edad que están, tienen que dedicarse al amor. Después vendrán otras cosas, pero ahora disfruten de la vida, tengan una causa, y la que sea, si es pintar, si es hacer política, si es tocar música, si es estudiar una carrera. Entonces, esa dimensión de Pepe yo creo que era absolutamente clave para transformarse en un referente internacional, y su capacidad de comunicación. Que eso los técnicos lo tendrían que estudiar, porque es el único caso que yo conozco que las redes fueron al personaje y no el personaje a las redes. En el mundo de hoy todos tenemos que ir a las redes, claro, para hacernos ver, para hacernos escuchar, para discutir. Él nunca tuvo un celular, nunca tuvo un correo electrónico, no sabía lo que eran las redes. Tenía teléfono de línea. Sí, y sin embargo se volvió viral. Sí. Y se volvió viral antes de que todo esto explotara. En el mundo. Entonces, ahí hay algo que los técnicos en comunicación tendrían que estudiar, porque además no sabía lo que era en Twitter, no sabía lo que era... Y sin embargo funcionaba con esa lógica, porque él colgaba frases que se transformaban en algo que podía
digamos, ser importante no solo en Uruguay, sino en cualquier parte del mundo, y que conectaban con cosas tan profundas que, repito, me parece que ahí está la explicación de eso que decías, Tania. En la película aparece en Japón, ¿no? En Japón, o sea, sí. Y pasa una cosa increíble, que es que hay un libro de la educación pública japonesa en primaria que es sobre la vida de Pepe, y es un libro del programa de la educación pública. Y son dibujitos animados donde van mostrando ¿se acuerdan su conferencia en Río +20? Cuando habla de la importancia de cuidar el planeta y demás. Entonces, Japón, nada que ver cultural, ni de distancia. No quiero cortarte, pero para que respires y tomes un poquito de agua, porque estaban varios momentos, mencionamos a Brasil y a Lula, un presidente que además se viene desde el otro lado del mundo para despedirlo. Pero tenemos un tapecito de Lula respecto a Mujica. ¿Podemos verlo? Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano, sabe, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda. Porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou: Lula, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Sabe? E com a maior serenidade, com a maior tranquilidade que ele me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Então, ele nos deixa, eu espero que a carne se vai, mas as ideias ficam. Eu espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias e dos ensinamentos do Pepe Mujica. Impresiona. Sí, bueno, yo conozco a Lula hace 35 años, ¿no? Los dos venimos del mismo origen sindical, incluso lo conocí antes que a Pepe. Y la relación entre ellos siempre fue increíble. ¿Se dan cuenta que Lula no habla español y Pepe no habla portugués? No me explique, nunca me expliqué cómo se entendían tan bien. Y he tenido la oportunidad de estar en diálogos de horas entre ellos y nunca hubo un problema de que no se entendieran. Y creo que el aprecio de Lula a Pepe era recíproco en Pepe, ¿no? Pepe lo consideraba un referente, lo presionaba mucho también. La última conversación que tuvieron fue en el Palacio Legislativo, cuando la asunción de Yamandú. ¿Se acuerdan que Pepe estuvo en el Palacio, pero luego no fue a la Plaza Independencia? Y entonces se encontraron ahí y Pepe le dijo: a ver, dedícate un poco a la región, está bien que viajes por todo el mundo, pero ahora tenemos esta locura de Estados Unidos con la guerra comercial, necesitamos que Brasil le dé una señal a la región. O sea, lo rezongó durante 20 minutos, diciéndole: te toca porque sos el grande del barrio. Claro. Así que demostrar, ese era el tipo de diálogo, esto que yo contaba, ¿no? Del día del triunfo de Lula en octubre del 22, estábamos allí en el búnker de Lula cuando sale el resultado, se dieron un abrazo y ese día me dice el Pepe: bueno, ahora sí tenemos que volver a intentar la integración regional. Y ese fue el eje de Pepe los últimos 3 años. Lo que pasa es que sabía poco, porque él lo que hacía era con muy bajo perfil. Se dedicó a
hablar con cada uno de los presidentes de América Latina, los de izquierda y los de derecha. Y Pepe le decía, porque eso es un pedido que le hizo Lula, Lula le decía, sos mi canciller sin cartera. Cartera le dicen en Brasil al cargo, ¿no? Y la última vez que le pidió algo así, porque era casi siempre Pepe que le reclamaba algo a Lula, fue en noviembre pasado en Río, que le dijo, me tenés que ayudar con mi ley. Y Pepe le dijo, por supuesto, para eso estoy. Qué divino. Es una relación, bueno, acaba de estar en una cumbre en China, ¿no? Sí. Y se viene directo. Y esa foto de ellos dos cuando le entregó la orden, el reconocimiento, esa foto que lo está conteniendo, y se están despidiendo, él lo dice en ese mismo discurso, yo sabía que era la última vez que lo veía. De verdad, me parece que son de las cosas más lindas. Y es muy lindo tenerte acá, ojalá se repita muchas veces para seguir entendiendo la realidad del mundo y también para verte, que te queremos mucho. Bueno, muchas gracias. Y buena jornada, hoy que te espera una jornada extensa. Va a ser intensa, pero hay que hacerlo y creo que se decía hace un rato, ¿no? Uruguay va a estar durante estas horas en el foco internacional. Esa es también un legado de Pepe, ¿no? Haber hecho al Uruguay más internacional, menos aldeano. Ojalá sepamos darle continuidad. Álvaro, hablando de jornada y antes de convocar a Abril, que ya nos está esperando dentro del Palacio Legislativo, les digo cuál es la jornada de nuestro canal. Luego de las 11, pegadito a Ciudad Viva, va a haber un Sin Fronteras especial Mujica. A partir de las 13 horas, MBD Noticias Especial Mujica. De 14 a 16, La Letra Chica Mujica y la última nota otorgada al canal en el lado B. Y a las 17 horas, transmisión en vivo nuevamente hasta las 20 del Palacio Legislativo. Bueno, preciosa programación. Una chiquita nada más. ¿Viene Colombia al final? No, Petro porque dijo no puede venir. Petro estaba en China y en este momento bien. Petro es el presidente de la CELAC. Entonces tenía que continuar en la agenda. Boric y Lula podían salir y bueno, pero no es una descortesía, sino una situación. Quiero decir, ya que escuché que había mucha recuperación de materiales de TV Ciudad, que hubo un programa especial de Sin Fronteras cuando sacamos un libro sobre el pensamiento internacional de Mujica, y yo creo que es una demostración de ese Pepe mundial, y lo recomiendo mucho porque lo tuvimos a él en el programa. Y creo que para lo que yo me dedico, que es la política internacional, y por lo que lo acompañé en los últimos 4 años, ese libro es una muy buena síntesis. Me paré para despedirte por respeto. No, mentira. Abrazo a todo el equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.